¿Te gustaría tener más control y ser más rápido y seguro sobre tu moto? Soy Santiago González, soy coach, monitor de conducción deportiva y segura sobre moto. Hoy te voy a hablar sobre los neumáticos y su importancia tanto en el manejo como en la seguridad sobre la moto. Quédate y vamos a ver. Vamos a empezar hablando de la seguridad. Los neumáticos en la moto son la unión entre nuestra moto y el asfalto, la tierra o cualquiera que sea el terreno sobre el que vayamos con nuestra moto. Dado este hecho, son algo sumamente importante a la hora de la seguridad, ya que son los que nos mantienen agarrados a la superficie por la que vayamos. En las motos de carretera, tanto en la frenada como en la aceleración, es de suma importancia que haya un agarre lo suficientemente grande como para que nuestra moto no deslice y no nos vayamos al suelo. Por lo tanto, debemos de hacer una buena elección del neumático y que esté en las mejores condiciones posibles para poder circular con él. Un neumático desgastado, un neumático que tenga grietas, que tenga cualquier tipo de desperfecto o simplemente que haya estado mucho tiempo parado sobre un mismo punto se puede llegar a deformar, propiciando que tengamos vibraciones en la dirección, haya un mal manejo en general de la moto. Por lo tanto, los neumáticos son una de las partes más importantes en cuanto a seguridad se refiere encima de la moto. La manejabilidad del neumático influye mucho en la conducción de nuestra moto. Dependiendo del tipo de neumático que usemos o que montemos o que nuestra moto traiga de serie, la moto va a ser más manejable, más ágil o menos. En esto influyen tanto los perfiles del neumático como el grosor. Por lo tanto, normalmente las motos traen unas medidas de serie que son las homologadas y teóricamente son con las que mejor va a ir la moto. Si hablamos de entrar en circuito o de motos deportivas, variando el perfil o incluso el tipo de carcasa de ese neumático vamos a conseguir más agilidad a la hora de entrar en curva, de que la moto caiga hacia adentro o a la salida que sea más ágil. Esto realmente, ya digo, influye bastante en el manejo, pero deberíamos de ceñirnos a lo que el fabricante nos está indicando, ya que la moto está estudiada para ir con los perfiles y con las medidas que trae de serie. El modificarla solamente sería apto para su uso en circuito y sí es verdad que, bueno, dependiendo de la marca, pues las carcasas, eso sí, puede haber neumáticos que se adapten más o menos a nuestra moto o a nuestro estilo de conducción, que también influye mucho el estilo de conducción que nosotros tengamos. Tipos de neumáticos. Dependiendo de la moto de la que dispongamos, vamos a tener un neumático que se va a adaptar más a ese tipo de moto. Hay motos para circuito hipersport, de uso en carretera racing, hay motos de turismo, motos trail, custom, scooter. Cada tipo de moto necesita una rueda, hay ruedas diseñadas específicamente para esa moto. Evidentemente, si elegimos neumáticos que vayan acorde con ese tipo de moto, ese tipo de conducción, pues tendremos más seguridad sobre la moto. Por ejemplo, una moto trail, normalmente las maxi trail que hay hoy día ya están estudiando neumáticos, hay neumáticos de taco que tienen buena adherencia en asfalto, ya que el 80-90% del uso que se le da a estas motos es más un uso touring que un uso trail como tal fuera de asfalto. Entonces tenemos que ver qué uso le damos, porque aunque tengamos una trail, si el 100% del uso que le damos a la moto es en carretera, viajes largos, pues evidentemente si escogemos un neumático de taco, vamos a tener vibraciones, poco agarre, un desgaste prematuro, que si elegimos un neumático tipo touring con multicompuesto, pues vamos a tener más duración del neumático, ya que la banda central es más dura, buen agarre en los costados y vamos a poder disfrutar más de la conducción siendo también más ágil y segura. Con las motos de carretera pues igual, si la moto la usamos para salir de ruta el fin de semana, hacer unas curvas y tal, lo más apropiado es que usemos un neumático tipo Sport con un buen rendimiento en cuanto a agarre se refiere.
yo primaría en este caso el agarre sobre la duración del neumático. La conservación de los neumáticos y cuándo cambiar los neumáticos. Para que un neumático se conserve en las mejores condiciones hay varias cosas que debemos tener en cuenta. La primera de ellas es el sol. El sol daña mucho los neumáticos. Si un neumático lo aparcamos siempre en la calle y le está dando el sol constantemente, su rendimiento va a bajar más rápido que un neumático de una moto que guardamos siempre en cochera y que solamente está fuera de ella cuando estamos rodando con ella. Eso es uno de los aspectos. Luego, a la hora de aparcar la moto, por ejemplo, si tienes caballete central o tienes la posibilidad de poner unos caballetes, esto hace que el neumático no esté en contacto con el suelo y evita que haya posibles deformaciones que muchas veces, pues no sé, hay veces que a lo mejor estamos un mes o 2 meses sin coger la moto y esa presión del neumático sobre un solo punto acaba generando posibles deformaciones que hacen que ese neumático se fastidie. Luego otra cosa que puede disminuir el agarre y la vida del neumático, por ejemplo en tema de motos de circuito, es los cambios de temperatura muy bruscos de la goma. Eso hace que pierda propiedades. Esa es una de las razones por las que usar calentadores cuando vas con la moto al circuito es una buena opción, ya que cuando sales de rodar, colocas el calentador y mantienes más o menos la misma temperatura a lo largo de todo el día de tanda. En cuanto a cuándo cambiar el neumático, los neumáticos tienen su mayor agarre en el 25% primero de su vida. Cuando llegan al 50%, a partir de ahí el agarre disminuye mucho porque, entre otras cosas, lo que es la forma de la carcasa se va deformando. Y el asiento de la rueda sobre la carretera no es el mismo que cuando el neumático está nuevo. O sea que hay que tener en cuenta eso, saber que a partir del 50% del desgaste del neumático decae bastante su agarre. Ahora bien, suelen tener unos testigos que teóricamente es el momento en el que deberíamos cambiarlo antes de quedarnos sin dibujo. Eso ya cada uno es libre de cambiarlos cuando vea. También habría que cambiarlos pues, en caso de que dé algún golpe el neumático, tenga algún bollo, tenga alguna grieta, alguna raja, cualquier desperfecto que veamos que pueda generar un reventón en un determinado momento y generarnos un problema que podría ser una caída y lo que ello conllevaría. La presión en los neumáticos de las motos. Esto es algo que voy a hacer un vídeo más adelante exclusivamente sobre ello. En principio, para su uso en carretera debemos de seguir las presiones, las normas que nos dé tanto el fabricante del neumático como el fabricante de la motocicleta. Luego ya saliéndonos de ahí, si vamos a hacer circuitos, si vamos a hacer conducción deportiva, ahí pues ya entramos en un amplio abanico que, como ya digo, haré un vídeo expresamente sobre el tema de la presión de los neumáticos, ya que creo que es algo muy importante y sobre lo que hay muy poca información y la poca que hay es más desinformación que otra cosa. Entonces, como os digo, haré un vídeo próximamente hablando de cada tipo de moto, las presiones y en qué influye tanto si hay más presión como hay menos sobre el neumático. Y por último quería hablaros de la relación entre los neumáticos y las caídas que solemos tener de nuestra moto. Aquí podríamos dividirlo en dos puntos que son dos antítesis completamente diferentes. La primera, hay muchas caídas que le achacamos al neumático y que realmente no son culpa del neumático, son culpa de nuestra conducción. Son culpa de no saber reaccionar ante una situación de riesgo sobre la moto. Son reacciones involuntarias que nos hacen frenar en medio de una curva, que nos hacen acelerar más de la cuenta a la salida de una curva y que hace que nos vayamos al suelo y que no tiene absolutamente nada que ver con que el neumático esté bien o esté mal, sea bueno o sea malo. Simplemente, si nosotros en una curva en la que vamos con cierta inclinación frenamos,
el peso de toda la moto se va a ir a la rueda delantera, teniendo en cuenta que el apoyo de esa rueda son unos entre 2 y 4 centímetros cuadrados en el mejor de los casos sobre el asfalto. Pues si la moto pesa 200 kilos más la inercia más nuestro peso en la frenada, pues hacer una idea de la presión que soporta el neumático en un solo punto y que nos haría irnos al suelo. Eso por un lado. Los neumáticos agarran mucho más de lo que nosotros nos creemos. Si tú en una situación en la que de estas que llegas a frenar porque te asustas, si no frenas y sigues manteniendo el gas y tiras más la moto, casi podría asegurarte que al 99% que vas a salir sin caerte. Si frenas, pues es más posible que te caigas que si mantienes la trayectoria o cierras la trayectoria para evitar un obstáculo y mantienes el gas y mantienes el peso equilibrado en las dos ruedas de la moto. Por otro lado tenemos pues eso, las caídas que sí se deben al neumático, generalmente están debidas a neumáticos que tienen 3-4 años puestos en la moto, aunque aparentemente estén nuevos, ese neumático ya ha perdido sus características y su agarre. Son neumáticos que están duros. Eso por un lado, neumáticos ya gastados, neumáticos pues eso que han estado mucho tiempo parados y tienen pues alguna deformación. Deberíamos de tener en cuenta que un neumático, yo diría que con menos de 2 años, con una buena conservación, que tenga menos del 50% de desgaste, la mayoría de las caídas van a ser más por fallo nuestro que por defecto del neumático, fallo nuestro o que haya aceite en la carretera, haya un asfalto que realmente no tenga agarre, pero no es culpa directa del neumático. Ahora bien, si tenemos neumáticos que tienen más de 2 años, que tienen más del 50% de desgaste, que tienen bollos, que tienen rajas, que tienen un deterioro en cualquiera de los aspectos, pues normalmente ese suele ser la causa de la caída, el deterioro, no en sí el que el neumático sea más bueno o más malo. Tendemos siempre a echarle la culpa al neumático, se me fue porque no me agarró. Ya digo, tenemos que tener en cuenta todos esos factores. Hay veces que una muy alta cantidad son por causa de nuestro pilotaje y otras que son por deterioro del mismo. Un neumático en buenas condiciones de moto hoy día, aunque sea de una gama media baja, tiene un agarre muy superior al que nosotros nos pensamos. Pues bueno, yo creo que por este vídeo es todo. Si os ha gustado el vídeo, darle a la campanita, suscribiros y espero veros en siguientes vídeos. El domingo que viene subiré otro. Voy a intentar, este ha sido de tema de neumáticos, iré alternando. El siguiente quiero hacerlo de tema de pilotaje y postura encima de la moto, mirada, un poquito de lo que es pues técnicas de conducción para mejorar la seguridad y que todo lo vayamos cuadrando para eso, para ser más seguros y más rápidos sin problemas encima de nuestra moto. Muchas gracias por el vídeo y os espero la siguiente semana. Un saludo.